Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en el seminario bíblico que hemos venido desarrollando desde hace algo así como un año, inherente a la relación entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ambos íntimamente relacionados con la profecía bíblica. Estamos ya sobre el libro de Apocalipsis, bordeando el capítulo 11, 10 y 11 de Apocalipsis. En estos libros hemos venido hablando, desarrollando el tema de la sexta y séptima trompeta. Hemos venido desarrollando eh, lo que se venía desarrollando en el capítulo 10 de Apocalipsis, de lo que se venía mencionando de este ser superior, de este ángel extraordinario que colocaba un pie sobre las aguas y un pie sobre la tierra y hacía una serie de anuncios y empezamos a mirar y a caminar un poco sobre las instrucciones que daba este ángel a Juan y de que habían tres instrucciones allí, de un librito que se tenía que comer y de que sabía dulce, pero que después le iba a dar como gastritis, que iba a saber amargo. La segunda de estas instrucciones era de que había que profetizar. La tercera de estas instrucciones era que había que medir un santuario, pero que había que dejar una parte sin medir, que se iba a pisotear, eh, había que identificar esos dos testigos que iban a venir, etcétera, etcétera. De todo esto hablábamos de lo que ocurría allí en Apocalipsis 10 y Apocalipsis, al principio Apocalipsis 11. Entonces encontramos dentro de todo este contexto, dentro de todo este alboroto que se suscitaba, allí con este ángel, con este ser maravilloso que por allá discerníamos y que se nos parecía mucho a lo que pasaba eh, con Daniel, con ese ser que aparecía en los últimos capítulos de Daniel, tal vez Daniel 11, de ese ser maravilloso que igualmente aparecía allí en ese eh, último sueño, en esa última revelación de Daniel. Encontrábamos unos, unos parecidos muy extraordinarios. Entonces llegamos a una pregunta muy interesante y es dentro del hilo del desarrollo histórico del mundo, había una cifra que quedaba allí como en el tintero. Había una cifra ahí que quedaba como, bueno, y entonces todos estos eventos, todas estas circunstancias, pues entonces se junta todo esto, pues, ¿cuál es el norte? ¿Para dónde vamos con todo eso? Porque es que la verdad es que estamos un poquito perdidos, ¿sí? Es decir, esos tiempos de los que hablaban allí, del cumplimiento de todas estas profecías, y aparece allí el número mágico, aparece ese número con el que tanto caminamos en Daniel en su momento Trora, y son los famosos 1260 días o los 1260 años. Hombre, esos números que aparecían allí simbólicos o reales, ¿qué? Y que tiene que ver con el librito y que tiene que ver con los testigos y que tiene que ver con volver a predicar y que tiene que ver con el librito y una cantidad de
Entonces ahí es cuando de alguna manera, hombre, cae el palo y mata al hombre, porque cuando se dan estos cumplimientos, cuando se dan estos plazos, cómo se dan estos plazos, a partir de cuando empezamos a contar estos plazos, a partir de cuando empezamos a descontar, cuándo empieza este conteo final o cuándo termina. Allí surgen una cantidad de dudas. Esos 3,5 años simbólicos o ese tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que básicamente cuando hablamos de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3,5 tiempos, o lo que hablaban allí los 3 días y medio, o los 3 años y medio, o los 1,260 días, ¿qué representan? ¿Qué son? Es decir, ¿para dónde vamos? ¿Cómo contamos este periodo? ¿Y cuál es la relación? Por supuesto que tiene todo esto con esos eventos. Y esto es precisamente lo que nos ocupa. Y este es el sentido que busca dar esa tremenda revelación aquí entre Apocalipsis 10 y el principio de Apocalipsis 11. Entonces, ese ángel que aparecía allí citado en Daniel 12, en los versículos 5 y 9, y ese ángel que aparecía allí en Apocalipsis 16, hablándole a Juan, básicamente es el mismo evento, descrito en dos momentos históricos totalmente distintos, dos momentos históricos completamente diferentes, pero que hacen referencia a un mismo evento. Y dentro de todo lo que caminábamos, dentro de todo lo que hablábamos, mirábamos que a lo largo del desarrollo histórico empezaba a aparecer un momento histórico común, donde varios eruditos, por llamarlo de alguna manera de la palabra, empezaban a llegar a unas fechas muy parecidas. Empezaban a llegar a un evento que estaba por ahí, por esos lados. Y ese evento era, como lo habíamos mencionado otra hora, nada más y nada menos que la famosa toma de la Bastilla. Es decir, en otras palabras, la famosa Revolución Francesa. Entonces, esto que habíamos hablado hace aproximadamente unos 15 días, y allí habíamos quedado en punta, allí habíamos quedado como, hoy vamos a salir de esa punta, hoy vamos a dejar de estar y vamos a quedar como bruta la cartera, más o menos así va a ser la cosa. Entonces aquí retomamos, luego de haber hecho este breve recorderis, este breve brochazo general, este breve repaso muy general de todo lo que habíamos hablado, cuáles habían sido esos personajes, cuáles habían sido esas fechas, por qué se había tomado este evento de la Revolución Francesa como ese momento histórico crítico que había marcado ese punto álgido en la cristiandad y por qué tenía una íntima relación con esos 1,260 días o esos 1,260 años que daban cumplimiento al tiempo, a los 2 tiempos y al medio tiempo. Vamos a ver, entonces aquí retomamos todo este proceso donde lo habíamos dejado. Uno de estos personajes muy reconocidos fue Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore, un estudioso
jesuita, decía que este tiempo había que empezarlo a contar o había que empezar a desarrollar el transcurso de estos 1260 años indiscutiblemente desde la venida de Jesucristo. Fue la primera aproximación que hubo. Pero faltarían por cumplirse otros elementos complementarios que darían la solidez que requería la teoría de Joaquín de Fiore. Es decir, se quedaba corto en algunos aspectos que la profecía bíblica tenía allí de una manera un poco más contundente, más trascendental dentro del proceso. Otro de esos personajes fue el sacerdote fundamental dentro de la Reforma, Martín Lutero. Martín Lutero decía que ese tiempo de los 1260 años debería de empezar a contarse a partir del año 610 y que iría hasta el año 1870 y que allí en 1870 culminaba ese plazo, ese tiempo de los 1260 años. Cambiaba un poco la perspectiva y daba cumplimiento a esos puntos que Joaquín de Fiori había dejado como dentro del tintero. Más sin embargo, habían elementos que seguían muy forzados para que fuera completa y contundente la totalidad de las escrituras. Otro de estos estudiosos de la palabra fue John Cotton. John Cotton decía que este tiempo no era desde el 610, como decía Martín Lutero, sino que era algo así como 200 años antes. John Cotton decía que el tiempo debía empezarse a contar concretamente desde el 395. Y del 395, ahí sí, se debían empezar a contar esos 1260 años. Y esto cerraría el ciclo en el 1655. Y ahí sí, empezaban a haber una serie de coincidencias muy importantes dentro de todo el marco teológico y apocalíptico que le daban una forma un poco más contundente. Surge un planteamiento posterior a John Cotton que se da con el teólogo Increase Mater, que establece que las fechas para el cumplimiento de estos 1260 años son a partir del 456 a 1716 y presenta una serie de evidencias que dejan sin el respectivo piso teológico todas las teorías anteriores, es decir, se acerca mucho más a una congruencia de todas las líneas teológicas y proféticas para encajar esos 1260 años. Posterior a él llega Jonathan Edwards, quien establece que el periodo va realmente entre el 606 y 1866. De igual manera presenta sus argumentos, pero ninguna de estas fechas se acerca lo suficiente al planteamiento de la Revolución Francesa, que básicamente la Revolución Francesa se da entre el año 1789 y 1799, es decir, la Revolución Francesa y todo el proceso se da a lo largo de aproximadamente 10 años. Y entonces, ¿dónde encaja todo esto? ¿Cuál es el verdadero periodo de los 1260 años? De los que está hablando Daniel, de los que está hablando Apocalipsis. Ese
año más 2 años más medio año, esos 3 años y medio, esos 1260 años, esos 1260 días. ¿Dónde encaja todo esto? ¿Y por qué la Revolución Francesa es tomada como el hito, el punto de quiebre? ¿Por qué entonces es allí? Hay varios elementos que llevan por parte de varios teólogos a establecer esto. ¿Por qué la Revolución Francesa el punto donde culmina, donde terminan esos 1260 años, 1260 días? Diferente lo estoy tratando porque es un tema de profecía bíblica. Hay varios elementos y vamos a empezar a verlos de una manera muy sencilla, en especial respecto al cumplimiento de la profecía de Daniel. Es una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa. Resulta que durante este periodo se da el exilio del Papa Pío VI, el cual termina en 1798, es decir, precisamente un año antes de la terminación de la Revolución Francesa. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo, porque marca precisamente la línea recta de finalización de la Revolución Francesa. Y esto tiene un evento político totalmente transversal al desarrollo histórico a partir de ese momento. Y es que se inicia el reinado de Justiniano. Y esto cambia totalmente el panorama político. Totalmente. Ese reinado de Justiniano en Roma eh, inicia con una tradición familiar desde el año 1500, desde el año 530. Empieza esa tradición familiar de los justinianos, termina precisamente en el 1790. Termina allí, en la Revolución Francesa. Y termina de la mano del final del exilio del Papa Pío VI. Entonces, este cambio de el reinado justiniano, el exilio de Pío VI y la Revolución Francesa le dan la vuelta a todo lo que es la concepción histórica, económica y social a lo que hasta en ese momento era el desarrollo de la Europa que se conocía. Y se da un quiebre a todo nivel. Y esto catapulta de una manera extraordinaria todo el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Porque esto permite lo que en ese momento histórico se conoció, posteriormente se reconoció como la revolución industrial que inicia y que fue adelantada básicamente por Inglaterra. Esto cambia drásticamente, drásticamente el proceso de evangelización en el mundo. Empiezan a surgir las máquinas de vapor, empieza la industrialización, empieza la democratización de los países, empieza el crecimiento industrial, empiezan una cantidad de eventos que catapultan automáticamente el crecimiento de la cristiandad por todo el mundo. Francia e Inglaterra empiezan a colonizar todo lo que era África, Asia, Oceanía, empiezan a expandirse luego de esos tremendos yugos a los que habían sido sometidos por parte del islamismo. Se van dando cuenta cómo todo esto va encajando de una forma extraordinaria. Ya va viendo la coherencia de las cosas.
Esto es una como impresionante. Ojo pues con todo esto. Y aquí hay que empezar a separar términos, es decir, vamos a hacer un pequeño paréntesis, muy pequeño, porque no podemos confundir a Alberto Lleras Camargo con qué amargo que te pelleras, Alberto. Es decir, no podemos confundir el tiempo del fin con el fin del tiempo. Son dos cosas muy distintas. El tiempo del fin se inició en 1790, con el fin de los 1260. Ahí empezó el tiempo del fin, ¿sí? O sea, ahí arrancó a terminarse la cosa con la Revolución Francesa, ahí empezó el tiempo del fin. Pero el fin del tiempo todavía no ha llegado. Me estoy haciendo entender. La cosa se empezó a acabar, se empezó a terminar por allá en 1790 con la Revolución Francesa. Ahí se empezó a acabar. Ese es el tiempo, empieza el tiempo del fin. Pero el tiempo no se ha acabado. Pero que está muy cercano, Ave María. Hasta que se acaba, señores, señores. Así de fácil. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos 1260 días, como venimos hablando, se terminan, se culminan, se clausuran en 1790 con el evento de la Revolución Francesa. Ahí termina. Y como les decía, todo esto ha cambiado, ha modificado la historia del mundo. Y cómo no, cuánto más toda la historia de Occidente. Y este cambio, esta vuelta canela que da al mundo a raíz de la Revolución Francesa, está fundamentada en tres eventos, solo en tres eventos, muy sencillos. El primero de los eventos es que se da una expansión territorial. ¿Por qué? Porque al aparecer, al desarrollarse las máquinas de vapor, los barcos de vapor, es mucho más sencillo llegar de un continente a otro en barco, mucho más rápido. Y eso permite la expansión, como les decía, de Inglaterra, de Europa, a lugares donde antes era muy complicado llegar. Y eso permite que las culturas de Occidente lleguen a estos lugares que eran, entre comillas, vetados, abandonados o imposibles de arribar, como eran África, Egipto, Oceanía. Eran lugares que eran de alguna manera vetados, de ir allá era un problema, salvo para los que estaban ahí cerquita. Es así como gran parte de África empieza a ser, entre comillas, colonizado por los franceses. Es así como Inglaterra empieza a generar una serie de colonias por todo el mundo, entre ellas Sudamérica. ¿Quién iba a creer? Bueno, vea usted. El segundo elemento, el primero era pues que hay una expansión territorial. El segundo de ellos es que se genera una industrialización de una manera extraordinaria, una industrialización a una escala sin medidas, sin precedentes. Les mencionaba solo por mencionar algunas cosas, la publicidad, las máquinas de vapor, la industrialización, la generalización de las máquinas de la piñonería, de la industria del acero, de la industria de la madera, de la industria metal mecánica, todo esto desarrolla de una manera extraordinaria, escalofriante, todo lo que desarrolla un potencial ilimitado de la especie humana en todo el mundo. Y lo tercero es que esto lleva a que muchos países que estaban subyugados por monarquías, muchos países que estaban sometidos a unos reinados, empiezan a ser democratizados.
es decir, empiezan a ser controlados por el mismo pueblo, por la democracia. Estos tres elementos cambian radicalmente y potencializan, entre otras cosas, como un coletazo, como una consecuencia, como un valor agregado, como un efecto colateral, el la potencialización del cristianismo. Se abren unas fronteras frente al cristianismo. Esto empieza a decir de manera muy elocuente a lo largo del siglo XIX, con la expansión de las fronteras. Desde el siglo XVIII se empieza a notar este efecto favorable o quizás muy nocivo del desarrollo de la revolución industrial. Y todo esto hace que se cumpla o que se dé cumplimiento a lo que establecía Daniel 12:4. ¿Recuerda lo que decía Daniel 12:4? Daniel 12:4 decía dos cosas muy trascendentales, muy transversales a todo este proceso. Y es, lo primero, la ciencia se aumentará en gran medida. La ciencia se aumentará en gran medida. Muchos correrán de aquí para allá. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará en gran medida. A partir de la Revolución Francesa, la ciencia se ha catapultado de una manera extraordinaria. Hasta hoy en día, miren hasta dónde hemos llegado. No ha parado de crecer la ciencia. Y esto se da a raíz precisamente de la revolución industrial, que no es más que una consecuencia, un coletazo de esa revolución francesa. Y la gente empieza a correr de un lugar para otro, porque las facilidades de transporte, porque la democratización generan esa posibilidad. Al punto que hoy en día, aquellos que tienen menos de 30 años, de una manera muy brillante, o quizás muy estúpida, se hacen llamar ciudadanos del mundo. Todos corren de aquí para allá. Antes enviar una carta por correo, aún en mi época de infancia, era un proceso que tardaba entre 4 y 5 meses. Hoy en día podemos saber en alta definición lo que está pasando en tiempo real al otro lado del planeta. Todos estos eventos que les acabo de explicar son los que ratifican de una manera muy objetiva, muy clara, el por qué la Revolución Francesa en 1790, y que duró cerca de 10 años de ahí hacia atrás, fue el punto de quiebre para el cumplimiento de estos 1260 días, o estos dos tiempos y medio tiempo, o estos 3,5 años, o 1260 años, que cambiaron y le dieron trascendencia al cristianismo y que dieron inicio al fin de los tiempos y que cada día nos acercan más al fin del tiempo.